tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, en lo que significa que siempre a esta es la altura del mes damos los resultados primarios del Estado Nacional, de las cuentas del Estado Nacional. Yo primero quisiera decirle que siempre existe una comparación en los números con un periodo anterior. Y todos sabemos que estamos en una realidad distinta a la del año pasado. El año pasado fue realmente un año excepcional, un año de una intensa actividad en lo que corresponde al comercio internacional. Y después, como ustedes saben, no necesito explayarme más, lo que pasó octubre y noviembre del año pasado. Venía produciéndose una realidad internacional con previsiones que podía ocurrir algo que hiciera supuestamente desinflar alguna burbuja, y efectivamente pasó. Y eso pasó a la altura de noviembre. Eso trajo un efecto financiero internacional impresionante, y ustedes lo están viendo todos los días en base a las informaciones que tienen, cosa que no ocurrió ese efecto en la Argentina. Pero esa situación internacional tuvo un efecto sobre el comercio internacional. Y sobre eso, de alguna manera, en lo que vamos a la parte nuestra, que es la parte exportadora y de la cual obtenemos un ingreso, eso ha cambiado la realidad. Sin embargo, uno siempre sigue refiriéndose a aquella parte, pero la verdad, estamos en una realidad distinta. Sin embargo, ustedes parecerían que con este introito tendríamos una noticia muy baja, ¿no? En enero tuvimos un superávit de 2.002,4 millones. O sea que mantenemos que es inferior, indudablemente, a enero del año pasado, sobre una situación excepcional del año pasado. Estaba en aquel momento todo un crecimiento, no solamente aparecía un crecimiento en los precios, estaban altísimos y seguían subiendo, acuérdense de enero del año pasado, en lo que era los factores de los precios de los commodities, y también en volumen, pero no solamente era la parte de lo que podríamos decir agropecuario, sino que teníamos una exportación industrial de significativa relevancia. En la situación actual, por eso lo digo, también tenemos un superávit, lo que hace al mantenimiento de una conducta fiscal. Con respecto a eso, y yendo ya al tema, uno mira la situación de los ingresos. Los ingresos en el mes de enero 2009 fueron 19.363 millones. El gasto primario fue 17.361 millones, lo cual nos da ese superávit de 2.002 millones de pesos. Hubo un crecimiento en los ingresos y también con respecto, si hacemos figurar aquello que fue la realidad anterior, también de los ingresos crecieron y crecieron también los gastos. ¿Dónde está la parte central de estos ingresos? Este crecimiento de los ingresos. Los recursos tributarios, o sea, el conjunto de lo que va a parar que provienen de los ingresos tributarios, fueron inclusive un 11,4 superiores, lo cual esto nos está denotando que son ingresos a la parte tributaria
una parte fundamental que es de que la actividad interna de la Argentina, es decir, se está continuando y no está teniendo una caída sobresaliente, sino que sobresaliente es que tenemos un ingreso superior. Esos son con respecto a la totalidad de los ingresos, donde evidentemente las contribuciones de la Seguridad Social crecieron notablemente en relación a aquel enero. Y las rentas de la propiedad aumentaron también un 3,5% de manera interanual. Y el otro resultado que siempre uno mira, lo cual hace el mantenimiento de la conducta fiscal y en sus números, es que el resultado financiero alcanzó un superávit de 1.045 millones. O sea, se mantienen los parámetros adecuados a la realidad que tenemos. Ahora miramos el lado de los gastos. En enero el gasto creció con respecto a enero del año pasado. ¿Pero dónde está? Algunos analistas hablaron de la necesidad de un mayor gasto y de dónde iba el gasto. Y esto es el resultado de dónde va el gasto. Fundamentalmente las prestaciones de la Seguridad Social tuvieron un incremento de 1.123 millones con respecto al año anterior. Y todo eso es fundamentalmente por el aumento de jubilaciones que se han ido dando y que en enero no estaban dados esos aumentos, del año pasado no estaban esos aumentos, y durante el año 2008, pero después de enero, se produjeron aumentos. Consecuencia de la política social del Gobierno Nacional. Tiene un efecto eso, un aumento del gasto, pero para el tema social. Pero hay una cosa que es fundamental, el gasto de capital. El gasto de capital tiene un aumento prácticamente de 900 millones de pesos. Eso es un 42% más que el año pasado. Y esto hace a la calidad del gasto y a la política marcada por el Gobierno Nacional. Ante una situación que yo hacía referencia anterior, de una situación especial o distinta a la del año pasado, evidentemente el Gobierno toma medidas y hace y actúa. Por lo cual es el lado del gasto. Mantenimiento de la actividad privada, mantenimiento de los gastos de infraestructura, en lo cual significa para manteniendo los gastos que son de vivienda, de obras eléctricas, viales, todo tipo de obra está destinada al mantenimiento de una actividad de mantenimiento del trabajo. Y aquí está explicitado de cómo estamos gastando. Gastamos un 42% más, o sea, 900 millones más en gasto de capital. Las remuneraciones también aumentaron, el gasto con respecto al anterior, ¿no? Hubo un incremento. ¿Por qué tiene esa explicación? La explicación porque en el segundo semestre hubo aumentos salariales y por lo cual es distinto el enero del año pasado con él. Es decir, se gastó, hubo un incremento en las remuneraciones. También explicada porque durante enero también parte se pagó aguinaldos. Parte se pagó en diciembre y parte se pagó en enero. Y también hubo un aumento del gasto en transferencias al sector público, un aumento de casi 700 millones, que está representando un importe de crecimiento interanual del 63%, donde fue ese gasto. Por mayores transferencias a cajas previsionales armonizadas de las provincias, es un gasto efectuado por el ANSES, el Fondo Nacional de Incentivo Docente y transferencias por sequía al sector agropecuario. Es decir, que todo esto es una forma concreta
de llevar adelante las políticas que lleva el Estado Nacional y que se representan a través de esto que es el gasto, a dónde está dirigido el gasto. Eso es tanto para lo que significa este mes y los meses siguientes. Esa es una política que va a continuar, donde el destino para obra pública, gastos sociales, eso es evidentemente una política y así va a estar dirigido el gasto para tener como consecuencia mantener la actividad privada y fundamentalmente el trabajo. Esos, digamos, son los rumos, los que nos llevan a unas conclusiones, ¿no es cierto? Como dije antes, resultado primario y financiero del sector público fue 2.002 millones el primario del sector público nacional y el financiero de 1.045 millones respectivamente, o sea, positivo ambos. Los ingresos fueron de 19.363 millones y el gasto primario 17.361. Como le había dicho antes, ¿a dónde están el crecimiento de los ingresos? Son a través de las contribuciones a la seguridad social, aunque fue compensado por una reducción de los derechos de comercio exterior en cuanto a los ingresos. El incremento del gasto primario son prestaciones de la seguridad social, gasto de capital, que esto lo quiero reiterar, es decir, que cuando el gobierno de la presidenta Kirchner lleva adelante una serie de medidas, efectivamente se realizan. Este es el aumento del gasto de capital y que va a permanecer a través de los meses que siguen, en la política de este año. Los aumentos en remuneraciones y, como digo, las transferencias al sector público. En cuanto a transferencias al sector privado, han mostrado una pequeña disminución, lo cual se explica por una fuerte disminución de las transferencias al suministro de energía eléctrica, compensado en parte por un fuerte aumento en las asignaciones familiares en cobertura asistencial del PAMI. Por lo tanto, en el 2009, ante un contexto económico internacional, como venía diciendo al comienzo, desfavorable, se ha realizado una política fiscal destinada a fortalecer el mercado interno, desarrollando una fuerte inversión en obra pública y sosteniendo la política social que se ha venido desarrollando en estos últimos años, sin descuidar el mantenimiento de las cuentas, es decir, mantener un superávit. Lo que quiero decir que el superávit puede ser mayor, puede ser menor, pero los objetivos de política para el mantenimiento de la actividad interna y del trabajo de los argentinos es la que va a permanecer. Esta es la política fundamental del Gobierno Nacional. Si quieren hacer una pregunta. Sí, buenas tardes. Cuando habla de que se han mantenido los niveles de inversión en capital, le hago la pregunta porque uno de los comentarios es que se ha pedido que se no se hagan, subejecuten las partidas. Ha salido esta semana un comentario al respecto, que hay un pedido del Ministerio de Economía que subejecuten las partidas a distintos ministerios. Quería saber qué puede decir al respecto. Estoy dando acá los números concretos donde dice que se ha aumentado el gasto en lo que es obra pública y demás. O sea que eso puede ser un comentario nomás. Esto es los números concretos. Es decir, se mantiene una política del gasto destinado a objetivos nacionales. Los otros son comentarios que pueden salir. $3.300 millones. Reiterando, sobre una situación muy especial, excepcional el año.
Dijo que hubo un crecimiento notable de las contribuciones de seguridad social. Quería saber de cuánto era y justamente cuál fue entonces la incidencia de los fondos que se traspasaron de las ex AFJP al sistema de reparto para mantener este superávit. Sí, efectivamente se ha producido, es decir, un incremento con respecto a aquel año. Estamos hablando de un incremento de unos 3.000 millones.